Bienvenidos a este podcast, el espacio donde la historia de la música cobra vida. Hoy nos adentraremos en una era que transformó la manera en que escuchamos, sentimos y entendemos la música, el clasicismo. No podemos entender el clasicismo sin mencionar la época del barroco. Los cambios sociales que surgieron de la transición del siglo XVIII al siglo XIX dieron lugar a esta nueva forma de expresar la música, la cual dejó de ser una herramienta de entretenimiento para las clases sociales privilegiadas con un carácter de sentimiento artificial para pasar a cobrar un carácter natural y sencillo que conectaba con el público. ¿Qué hizo tan especial esta época? ¿Por qué nombres como Mozart, Haydn y Beethoven siguen resonando con fuerza 2 siglos después? En este episodio vamos a descubrir cómo el clasicismo musical dio forma a la sinfonía, al concierto y al arte de emocionar con sencillez. Prepárate para un viaje sonoro que va desde los salones vieneses hasta los escenarios modernos, donde la elegancia y la estructura se convirtieron en sinónimo de belleza musical. Para entender el clasicismo musical, primero debemos mirar el mundo en el que nació. Estamos en Europa entre los años 1750 y 1820. Una época marcada por profundos cambios sociales, políticos y filosóficos. La Ilustración está en pleno auge. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant promueven la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. Las ideas ilustradas comienzan a influir no solo en la política, sino también en el arte, la arquitectura y por supuesto en la música. La Revolución Francesa trajo consigo la reforma de los derechos del hombre y el ciudadano, comprendidas entre los años 1788 y 1792. Se cierra una brecha que separaba a la clase burguesa, clase media y público en general, para que puedan disfrutar del conocimiento, la música y las artes esenciales en la construcción del espíritu del hombre. De esta forma se produce la popularización de la música. Un rasgo importante es que nació un público que no estaba ligado a las academias privadas y quería asistir a conciertos públicos. Todo esto potenció un consumo musical que hasta el momento no se había visto antes y conllevó a la impresión de partituras. También aumentó la crítica o periodismo musical, plasmado en revistas musicales y los primeros tratados de música medieval. En este contexto, la música se transforma. Ya no se trata solo de impresionar con ornamentos barrocos, sino de comunicar ideas claras, emociones equilibradas y estructuras lógicas. El arte musical se convierte en un reflejo del pensamiento ilustrado, ordenado, racional, pero profundamente humano. Algunas características musicales del clasicismo. La música del clasicismo se distingue por su elegancia, claridad y equilibrio, a diferencia del estilo barroco, que buscaba el dramatismo y la ornamentación. El clasicismo musical se enfoca en la forma, la proporción y la expresión contenida. Una de sus principales innovaciones fue la forma sonata, una estructura que organiza la música en 3 secciones: exposición, desarrollo y reexposición. Esta forma se convirtió en el corazón de sinfonías, conciertos y sonatas para piano. También se consolidaron géneros como la sinfonía, el cuarteto de cuerdas y el concierto clásico, que permitían explorar contrastes entre solistas y orquestas y desarrollar ideas musicales con lógica interna. Las melodías se volvieron más simples y cantables, con frases equilibradas y simétricas. La armonía se estabilizó en torno a la tonalidad mayor y menor. Se usaron modulaciones para crear tensión y resolución. Otro rasgo distintivo fue el uso de contraste dinámico, pasajes suaves seguido de secciones más intensas, creando una narrativa musical que atrapaba al oyente. Y no podemos olvidar el papel del fortepiano, que reemplazó el clavecín como instrumento principal. Su capacidad para variar la intensidad del sonido permitió una expresión más matizada y emocional.
La querella de los bufones, la batalla entre la música francesa y la música italiana. Por un lado, los defensores de la ópera trágica francesa, liderados por Jean-Philippe Romieux, y los defensores de la ópera bufa italiana, entre ellos filósofos Jean-Jacques Rousseau. Romieux consideraba que la música debía seguir unos parámetros racionalistas, reglados, centrados en la armonía como estructura básica de la que dependía todo. Esto lo expone en su obra o escrito El Tratado de Armonía. Por otro lado, Rousseau reafirmaba que el papel indiscutible para generar el discurso musical de la melodía, de la palabra cantada, con finalidad de expresar sus sentimientos, lo cual expuso en su escrito Carta sobre la música francesa, el ensayo sobre el origen del lenguaje y el diccionario de música. Este acontecimiento tuvo implicación de la sociedad francesa en los panfletos, las críticas y en periódicos y obras que se escribieron acerca de él. Podríamos decir que a partir de esta polémica surgió en cierta manera la crítica musical. La reforma operística. El gran protagonista de la reforma operística fue Christoph Willibald Gluck, quien supo sintetizar el arte melódico italiano, la magnificencia francesa y la seriedad alemana, propuesta en la conferencia dramática y en la expresión natural. Con esta reforma buscaba simplificar la música, hacerla más humana, más real. Vemos que los cambios propuestos en la reforma operística dan paso a una nueva relación entre melodía y armonía. Wolfgang Amadeus Mozart, influenciado por estos cambios, sintetiza de manera natural este concepto dada su genialidad y originalidad. Su firme propósito estaba marcado por la constitución de una ópera alemana que se apartara de la ópera italiana. Finalmente no consiguió hacerlo, sin embargo aportó una superioridad musical reforzada por los duetos, tercetos y concertantes que predominaron en sus obras, y logró unir el concepto de dramatismo y belleza en sus obras. Algunas de las obras destacadas de Mozart: Las bodas de Fígaro, 1786, Don Giovanni, 1787, Così fan tutte, 1790. Con el libretista Do Ponte representa un hito como desarrollo esencial en la ópera bufa por su gran sentido melódico. La flauta mágica, 1791. También se destacan sinfonías como la Sinfonía número 40 y la Sinfonía Júpiter. La música, al igual que el ser humano, está en constante cambio. No podemos ignorar que las preferencias de los oyentes influyen profundamente en la permanencia de un determinado movimiento musical. En la edad contemporánea seguimos viendo este movimiento y cambio en la música cada vez más acelerado. Siempre valdrá la pena reinventarnos y absorber todo lo útil y bueno que surja de estos nuevos sonidos y formas de crear música. La genialidad y originalidad de los compositores del siglo XVIII dejaron una huella en nuestra música contemporánea.